tiempo de Cuarto Grado. Ya llegó nuestra amiga Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Te saludo con mucho gusto, Yasmín. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vicente, a ti y a tu auditorio. Ya nos encontramos aquí en Cuarto Grado. Bienvenidos. Oye, y mi querida Yasmín, hoy sí vamos a dejar la víbora chillando, como digo yo, porque el tema va a estar candente con nuestros invitados. Vamos a analizar el caso de Santiago Nieto, un caso muy debatido esta semana por el escándalo, sí, en torno a la boda, pero sobre todo porque hay muy pocas cosas que se le han reprochado profesionalmente a Santiago Nieto hasta que llega esta, diría el presidente, escandalosa situación, el avión privado, los $35,000 de uno de los invitados, la lista de personajes que incluía, de invitados que incluía personajes pues abiertamente en contra de la Cuarta Transformación. Híjole, y una boda reportada por algunos medios como ostentosa, como lujosa, mi querida Yasmín Ugalde. Justamente, fíjate que es un tema que se ha tocado, pero se ha visto más como desde el linchamiento, ¿no? O sea, es decir, no se ha podido platicar del tema a profundidad, de esto en el marco de qué está, y yo siempre lo voy a poner así. Recuerden que estamos en los 3 últimos años del sexenio de Andrés Manuel. O sea, lo que vamos a ver de aquí en la transición sexenal va a ser este tipo de situaciones y es necesario a profundidad poderlas platicar. Por eso quien nos acompaña hoy nos van a poder dar su punto de opinión más allá del chisme y de estas cosas que se ha escuchado ahí en las redes sociales, ¿no? Claro que sí, me da mucho gusto saludar a una amiga de esta familia sin censura, politóloga, maestra, doctora en antropología, profesora de la UNAM. Mi querida Elisa Godínez, ¿cómo te va, Elisa? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Hola Yasmín, buenas noches. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Un saludo grande a la audiencia. Saludos, querida Elisa, y también saludo a Mercurio Cadena, obradorista, simpatizante de Morena, quien viene a hablar fuerte, quien viene a hablar sin censura. Mercurio, te saludamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Igualmente, muchas gracias a ti y a tu auditorio por recibirnos por acá. Un honor estar y poder platicar con ustedes. A ver, yo pido que nos guíes, querida Yasmín, en este pantanoso asunto para que entremos en el diálogo con Elisa y con Mercurio. Mira, yo pondría sobre la mesa 2 cosas importantes. Es que no es Santiago Nieto, es las acciones, las actitudes. ¿Qué ocurre después del suceso que podemos calificar penoso o como lo querramos llamar? Por un lado, el tema de la congruencia. El tema de la congruencia será medular en la Cuarta Transformación. Y esta no es la primera renuncia que ocurre en el sexenio de la en el sexenio patrocinista de una manera, pero sin embargo cada vez es un momento de linchamiento y de, bueno, los medios de comunicación, aunque también están siempre, pareciera que no les queda nada, ¿no? O sea, ahorita ya hay también por ahí algunas voces en crítica de, bueno, pobre Nieto, la Cuarta Transformación lincha también, castigando también desde el gobierno. Y lo pondría desde ese espacio, es decir, desde el tema de la congruencia, pero también del tema medular. Santiago Nieto estaba en un espacio que ha sido el medular de esta Cuarta Transformación, que es el combate contra la corrupción. Ahí han estado, de hecho, los golpes más importantes de esta transformación han venido de ese espacio. Entonces, a mí me parece que podríamos verlo desde estas 2 aristas, ¿no? Pues así empezamos, mi querida Elisa. ¿Cómo ves
el caso de Santiago Nieto, tratando de dialogar sobre esto, pues no desde lo que quieren, en lo que quieren que nos enfoquemos los medios tradicionales, sobre todo el periódico El Universal, que busca proteger al dueño del periódico, que es también parte de esta trama. Mira, yo lo que pienso, Yasmín Vicente Mercurio, es que ciertamente, como bien lo ha dicho Yasmín, sí tenemos que trascender en un momento dado el hecho de no solo atender lo que los medios tradicionales y la oposición quieren que atendamos, que es un poco, por un lado, la parte escandalosa del asunto, porque sí la tiene, y quedarnos en eso, y por otro lado, cada vez que ocurren situaciones de estas en este gobierno, pues la oposición inmediatamente sale una de dos, o a defender, digamos, así acríticamente a la persona, digamos, en desgracia, en este caso a Santiago Nieto, así como, no, ahora resulta que ellos son los más promotores de lo que hacía Santiago Nieto, y cuando la verdad de las cosas es que ni lo eran tanto. Y por otro lado también como en esta idea de aprovechar, como siempre lo van a hacer, pues para criticar y golpear al gobierno, ¿no? O sea, decir, pues lo que hizo, o sea, la decisión fue como casi puritanismo de López Obrador, que no permite que sus colaboradores, etcétera, ¿no? Yo creo que, como bien también decía Yasmín al principio, habría que hacer una lectura un poquito más profunda, un poquito más compleja, de primero qué hacía, qué papel tenía alguien como Santiago Nieto. Yo creo que sí, efectivamente, había hecho un trabajo, sobre todo al principio de este sexenio, muy importante, ¿no? Muy eficaz y demás, pero tampoco podemos obviar, ¿no? que él, aún con su eficacia y con su buen perfil de servidor público muy bueno y demás, también me parece que tenía, y para nadie es un secreto, que él proviene tiene una trayectoria hecha, tiene una carrera hecha, por lo demás, con todo su derecho y demás, pero bueno, él había estado trabajando antes en el gobierno, pues, o sea, no es como que él haya sido una figura que haya estado siempre del lado de la izquierda o siempre de la 4T. Tampoco significa que la haya atacado, ni mucho menos. Yo esto simplemente lo pongo sobre la mesa por una razón particular, porque sí creo que, dada la labor sensible que él estaba haciendo, porque no es cualquier cosa encabezar la unidad de inteligencia financiera en un sexenio como este, donde la corrupción específicamente ha sido una de las, o la principal, digamos, bandera de lucha, ¿no? Es decir, acabar con la corrupción y demás, que una persona con este puesto tan sensible tuviera, digamos, un círculo de amistades y un círculo de relaciones que en un momento dado se entrecruzan, para bien o para mal, pues, pero se entrecruzan con temas que también son delicados. Y pongo y recuerdo lo que se acaba de decir aquí, por ejemplo, el caso de Ili Ortiz, ¿no? Que, digo, más allá de que en este momento no exista un delito en específico por el que se le esté persiguiendo, ni mucho menos, pues ya simplemente el detalle que ocurrió precisamente en el contexto de la boda de Santiago Nieto, siendo él un invitado a la boda, bueno, pues sí empieza a generar, pues por lo menos un ruido que considero que en el caso de Santiago Nieto fue gratuito, o sea, innecesario. Él no tenía por qué arriesgar, me parece, en mi opinión muy personal, es que cometió un error, ¿no? Porque él sabía perfectamente cuáles son los preceptos y digamos, el valor más importante o uno de los más importantes de la 4T, del gobierno de López Obrador, que es, pues, digo, no es que esté cometiendo específicamente un delito, pero sí, digamos, una de las cosas que se ha dicho, y como digo, uno de los valores más importantes es que los servidores públicos atiendan a esta máxima juarista de deben de vivir en la justa medianía, ¿no? Y todo este tema de los dispendios y demás, pues no es bien visto. Yo no creo que ese haya sido la razón principal, pero pues está ahí, ¿no? Mercurio,
un error profesional, un acierto personal, no lo sé, está para el debate, pero yo tampoco creo que siquiera sea lo lujoso que pudo haber sido la boda. El presidente ha mencionado la autoridad moral. ¿Con qué autoridad moral sales a decir que eres el titular de la unidad de inteligencia financiera que va contra todos cuando en tu boda tienes en tu lista de invitados, me imagino que en tu lista de amigos, a personajes pues abiertamente declarados enemigos de la Cuarta Transformación, golpeadores del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y lo he mencionado una y otra vez, el dueño del periódico El Universal, señalado como Pasquín Inmundo 2 por el propio presidente, y una mujer que ha sido señalada por los millones que no ha aclarado, como Josefina Vázquez Mota Mercurio. Sí, Vicente, Yasmín, Elisa, querida Elisa, también qué gusto verte por acá, qué grata sorpresa. Mira, la verdad es que sí es un tema en el que a mí me parece que López Obrador reacciona como tiene que reaccionar, de manera consistente, coherente, pero tampoco le dan, digamos, mucho margen de acción. La verdad es que coincido con Elisa en su diagnóstico, en el que bien apunta que es un error de Santiago Nieto por no entender pues los preceptos morales que están detrás de este gobierno. Ahora, estamos acostumbradas a no hablar de moralidad cuando se habla de política. Uno de los más grandes e importantes efectos de la larga noche neoliberal fue haber intentado extirpar del discurso político la dinámica ética y el discurso ético. Me parece que eso fue un grave error que derivó en que algunas posiciones en específico, mal llamadas técnicas, en el fondo tuvieran una especie de priorización ética casi de automático, ¿no? La famosa tecnocracia, sin decirlo, tenía de manera automática las nociones de lo correcto o incorrecto porque lo ético, entre comillas, no podía entrar al debate político. Y eso fue lo que por muchos años evitó que pudiéramos hacer diagnósticos y pudiéramos explicar lo que estamos viendo de una manera mucho más sensata. Eso incluso fue hasta, si me lo permites, una crisis de la ciencia política que dejó de tener la capacidad de explicar qué diablos está sucediendo en la realidad. Y un poco lo que hace López Obrador es reintroducir esa variable que nunca se fue, solamente fue ocultada por un periodo neoliberal en donde se nos dijo que no podíamos hacer categorizaciones morales, cuando en el fondo es a lo que se dedicó el régimen neoliberal, a normalizar en términos éticos, pues ciertas conductas y ciertas prácticas, que por cierto es con lo que yo me quedo de todo este asunto, Vicente. Es muy importante los detalles, por supuesto que los invitados dicen mucho, pero en el fondo lo importante es justamente esto que estamos mencionando, al menos en mi opinión. Andrés Manuel está reintroduciendo la dinámica moral a lo político, o más bien la está volviendo a revelar con la importancia que siempre tuvo, pero quitando este engaño neoliberal de que lo moral no importa en política y volviéndolo a situar en su justo sitio, que es al centro de lo político. Lo político es muchas cosas, pero además de todas ellas es una actividad ética por excelencia. Y por lo tanto no es tanto un debate acerca de si público, privado, etcétera, etcétera. El asunto de la justa medianía y de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre es básicamente un precepto básico político. Y lo que está intentando hacer Andrés Manuel, y la razón por la que no dudó en remover a un servidor público de altísima calidad, pero que iba en contra de este mensaje, es porque el esfuerzo sistemático de Andrés Manuel por proyectar un nuevo signo, una nueva manera de gobernar, nuevos símbolos, lo que en el fondo intenta hacer es construir un nuevo sentido común, que lo que antes era normal deje de ser normal, para que entonces los recursos lleguen a donde tienen que llegar y no en fastuosidades. No es un capricho moralino de Andrés Manuel. Construir sentido común es fundamental para poder ejercer gobierno y para poder influir después en lo que será toda la serie de acciones en las que deriva el gobierno, llámese política pública, llámese otra clase de acciones, etcétera, pero que últimamente encuentren el sentido común sus principales motivaciones. Yo me peleo muchísimo, Vicente, muchísimo, en muchos grupos conservadores en los que estoy, por alguna extraña razón, porque hay muchas opiniones que dicen, es que Andrés Manuel no gobierna, nada más está hable y hable. Para empezar, gobierna y gobierna mucho. Pocos gobiernos han sido tan activos en prácticamente todos los escenarios de lo político. Pero además esta gente no está entendiendo que hablar es fundamental.
porque al hablar se está disputando el sentido común, y ese sentido común es el que determina qué se hace y cómo se diseña la política pública posterior y cualquier otra fuente de acción por parte del gobierno. Lo que está haciendo Andrés Manuel con estas medidas, insisto, no son un capricho, es mandar un mensaje bien importante, bien simbólico, bien sustantivo, que es: el servicio público ha cambiado. Esto ya no es aceptable, más allá de lo legal, moralmente hablando, la justa medianía es lo nuevo, es la nueva expectativa normal de lo que todo servidor y servidora pública tiene que cumplir en el gobierno de México. Hablando de esto que está señalando